Agricultura al día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del campo colombiano. Esto es Agricultura al día. La diversificación de cultivos es una de las herramientas que se utiliza para optimizar qué se siembra y dónde se siembra en el sector del agro colombiano. Factores como el clima, la altitud, el estado de los suelos y la optimización de los terrenos son solo algunos de los puntos fundamentales para fortalecer la diversificación de cultivos en el país. Esta alternativa asegura la estabilidad en el sector rural al aprovechar las potencialidades y ventajas de las zonas en las que se realizan las distintas actividades agropecuarias. La diversificación está beneficiando al productor rural de muchas maneras. Eso le permite al productor rural tener productos alternativos que les permite a ellos tener una fuente de ingreso estable y permanente y buscar alternativas de mercado, y eso hace que la economía de las familias del sector rural sea un poco más consistente. La reactivación del agro requiere de un esfuerzo conjunto que permita darle vida al sector a través de la implementación de programas integrales, y es por eso que saber qué sembrar y dónde sembrar hacen parte de este sistema. Es así como con la diversificación se aprovecha mucho mejor la tierra, rotando los diferentes cultivos para acompañar a aquellos permanentes con los transitorios que permitan tener cosechas para el productor durante todo el año. Lina Arbeláez desarrollará el tema de diversificación de cultivos, clave dentro del gran plan del agro colombiano, Colombia Siembra. De esa manera los saludo desde el Jardín Botánico de Bogotá en una nueva emisión de Colombia Siembra. Bienvenidos. Colombia Siembra. La necesidad de conseguir la seguridad alimentaria para el país, disminuir importaciones y aumentar las exportaciones son solo algunos de los objetivos de la política Colombia Siembra. Por eso busca la optimización de uso de los terrenos, de las labores de los campesinos y la producción de alimentos, ofreciendo una guía para saber qué sembrar y dónde sembrar. Y allí juega un papel muy importante la diversificación de cultivos, tema que abordaremos de la mano de la doctora María Elena Latorre, directora ejecutiva de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Andy, bienvenida. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptarla y por supuesto también de la mano del doctor Daniel Aguilar, director del uso eficiente del suelo y adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPLA. Bueno, muchas gracias, es un placer poder acompañarlos a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias. Y para comenzar, doctora Latorre, quisiera preguntarle básicamente cómo desde la Cámara Procultivos se está trabajando, sobre todo para impulsar el campo y por supuesto para aprovechar todos estos beneficios del sector rural. La Cámara Procultivos de la ANDI quiere ser parte de influenciar en ese cambio de la agricultura, por eso es un estudio con una ONG que se llama Tecnocer, en donde colocó un sensor y revisó qué le pasaría a Colombia si adicionara unos cultivos diferentes a los tradicionales, que tiene montones de personas esperando por comprarlos en el mundo, porque hay filas enteras de personas buscándolos y hay unas chequeras muy gordas para pagarlos muy bien. El resultado final de ese estudio, que tiene muchos componentes y que está a la orden de la audiencia y del programa, es que los cultivos promisorios existen en Colombia, diferentes a los tradicionales, que gracias a Dios existen porque por eso tenemos agricultura, pero en los promisorios tenemos a mango, cacao, piña, frutos rojos, aguacate, palma, y con esos cultivos podríamos transformar solo en 5 años el crecimiento agrícola, que no hemos podido superar en más de 2% cada año en crecimiento. Y es que es muy importante también lo que acaba de decir usted también del cacao, que sin duda alguna es uno de los cultivos más promisorios y sobre todo ahorita en toda esta coyuntura que atraviesa el país de posconflicto. Doctor Aguilar, básicamente la UPRA es una de las entidades más indispensables dentro de todo este proceso que se ha venido desarrollando sobre qué sembrar y cómo sembrar. Entonces,
¿Por qué es importante específicamente la diversificación de cultivos? Este es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Y desde la UPRA, que es la entidad que le da lineamientos de cómo utilizar adecuadamente las tierras en Colombia, nosotros venimos trabajando en unas modelaciones de dónde deben ser las mejores tierras, con qué climas, pero no solamente desde la relación suelo-clima, sino también con el componente ambiental, no ir a hacer las actividades agropecuarias en los lugares equivocados, llámense páramos, llámense humedales, y también desde el punto de vista socioeconómico. Nosotros tenemos que ser competitivos y desde la UPRA ubicamos cuáles son esos territorios más competitivos en función de cada cultivo. Entonces, nosotros antes de entrar a programar estos mapas, esta producción de estas zonas aptas para cada cultivo, hacemos también uso de los análisis de los mercados. Yo creo que la agricultura en Colombia debe empezar a fijarse antes de sembrar, primero en los mercados, si están dispuestos a recibir la producción, que puedan absorberla, pero también como agricultores tenemos que estar muy pendientes de la calidad, la demanda, ¿sí? La frecuencia con la que estos productos van a ser exigidos, y allí hay unos grandes retos. Y en esto, pues queremos nosotros ampliar este portafolio, porque precisamente parte de la problemática rural es que estamos apostando siempre a los mismos cultivos. Y aquí la importancia de abrir el portafolio es para no saturar los mercados, garantizar precios y que cubramos los costos de producción. Algo que es muy importante es también llegar a los productores de manera sencilla, que ellos entiendan lo que deben hacer y que también optimice su rentabilidad. Doctora Aguilar, ¿cómo poderle decir a un productor que nos ve el día de hoy qué sembrar, que digamos sea también paulatino el crecimiento, también su rentabilidad, pero que sepa cuándo hacerlo y cómo hacerlo, dependiendo también de la tierra, ¿no? Sí, nosotros estamos generando una serie de herramientas en diferentes niveles que les sirvan a los formuladores de política, al ministerio, a los gremios, a las cámaras que vienen jalonando todos estos procesos productivos, pero también nos interesa mucho que los productores empiecen a acercarse y a comprender que necesitamos saber para qué es buena mi tierra. O sea, desde los mapas, ustedes entrando al portal de la UPRA, podemos tratar de empezar a llegar a identificar en dónde está ubicado mi predio, pero también podemos leer las diferentes señales y boletines, en donde nosotros vamos a hacer unos procesos en territorio donde se van a consolidar unos clústeres productivos, unas zonas que se especializan en determinados productos, y la idea es volcar los incentivos del Ministerio de Agricultura para jalonar. Estos incentivos pues deben ir en diferentes líneas. Entonces los productores que quieran saber qué sembrar, no pueden encontrar algunas de estas herramientas vía web en la página de la UPRA, pueden consultarnos directamente, que nosotros estamos también muy dispuestos a poderles dar esta orientación, pero sobre todo damos un mensaje a los entes territoriales a nivel de las gobernaciones. A través de ellos venimos haciendo unos procesos de acercamiento a territorio que van a ayudar a consolidar las políticas del nivel nacional y departamental con los productores en una escala intermedia hacia nivel local, para aproximar y que esto realmente sea una realidad. Y es que también entre las recomendaciones que se le puede dar a los productores está también dejar descansar la tierra, rotar cultivos y demás aspectos que también seguramente a ellos les va a servir mucho a la hora de estar produciendo y sembrando. Doctora María Elena, ¿cuáles son esas ventajas para los productores, precisamente los que nos ven el día de hoy, entre esa unión entre UPRA, Ministerio y por supuesto la Cámara Procultivos? La importancia es empezar a trabajar donde se debe trabajar. Nuestros agricultores, nuestro país y todos estamos acostumbrados a sembrar lo que se nos ocurre en cualquier lugar. Hoy, cuando Procultivos tiene un estudio con unos cultivos priorizados a los que podemos apostar, pero adicionalmente se suma el trabajo de la UPRA, que está diciendo este cultivo es promisorio y es muy bueno hacerlo en esta parte de la tierra porque tiene vocación, va a empezar a organizar la agricultura. Entonces, en la tierra donde me va a producir mejor el cacao, allá nos vamos a ir. En la parte o en la zona donde me va a producir mejor la palma, que hay muchas zonas ya definidas, pero hay otras zonas que gracias al trabajo que está haciendo la UPRA va a poder ir de la mano todos estos pronósticos y estas proyecciones de qué cultivos de la mano. Entonces vamos a tener una brújula organizada que va a armar de forma empresarial a la agricultura. Con su respuesta, doctora, vamos a aprovechar este momento para hacer una breve pausa de comerciales aquí en Colombia Siembra, pero ya regresamos con mucho más. En Colombia hay 26.5 millones de hectáreas con vocación para el agro, de las cuales 11 millones son aptas para actividades agrícolas, 6 millones para ganadería, 4 millones para el sector agroforestal, 3 millones para producción forestal y 2 millones para cuerpos de agua.
regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. En el primer semestre del año 2016, se sembraron 185.000 nuevas hectáreas en el país. Regresamos con Colombia Siembra desde el Jardín Botánico de Bogotá y en este momento, doctora Aguilar, quiero aprovechar porque para nadie es un secreto que debemos fortalecer ciertos cultivos para tener un equilibrio entre exportaciones e importaciones. ¿Cuáles son esos cultivos que necesitan realmente que le demos la mano, obviamente desde el Ministerio, desde la UPRA y desde todas las entidades vinculadas? Y por supuesto, ¿cuáles son esos departamentos priorizados? Sí, cuando estamos hablando de la balanza comercial a nivel entre lo que exportamos y hoy estamos importando, hay en el marco de Colombia Siembra una política muy clara para unos productos como el maíz, los forestales, donde por ejemplo Colombia es un gran jugador, tiene más de 24 millones de hectáreas que son posibles para desarrollar proyectos forestales, pero también tenemos allí temas como la cebada, el arroz. Entonces, en el sentido de lanzar la apuesta hacia el exterior, hemos identificado una serie de productos hortofrutícolas. Estos tenemos el aguacate Hass, la piña, la papaya, el mango, cebolla, por ejemplo, de bulbo o la cebolla cabezona que conocemos, el ají tabasco, son productos que tienen unas oportunidades muy buenas en el mercado externo y debemos pues prepararnos para que, como usted lo dice, unidos podamos lograrlo, porque a veces pensamos que el reto solamente es enviar el primer contenedor hacia el mercado exterior, pero consideramos que los verdaderos retos es mantener, y no solo conquistar el mercado, sino mantenerlos en el tiempo. Y para eso es la política de ordenamiento productivo, que debemos ordenarnos en función de estos mercados, conocerlos muy bien, más inteligencia de mercados para poderlos abastecer de una forma ordenada. Y es que ese ordenamiento productivo es tan importante que ¿cuáles son esos departamentos que desde ya han comenzado a acogerlos dentro de sus planes? Bueno, en esta apuesta a nivel nacional vienen siendo unos departamentos líderes, lo que es el departamento de Tolima, Antioquia, Cesar, Cundinamarca, y han habido otros como, digamos, Casanare, Boyacá, que vienen haciendo unas aproximaciones bien importantes, el departamento de Nariño, que ellos han comprendido que realmente si queremos cambios en el sector agropecuario hay que empezar por planificar y hay que pensar diferente. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer las cosas diferentes, y algo que no se había hecho en el sector agropecuario realmente era planificar. Algunas personas le temen quizás al tema de ordenar la producción, dicen me van a obligar a sembrar algún producto, y no es así. Creo que las mismas dinámicas, cuando ellos empiecen a ver, como lo decía pues, la doctora aquí en la Cámara de Procultivos, precisamente ellos van a ver que, mire, a mi vecino le está dando resultado, ¿por qué yo no? ¿Por qué no? Y es de esa suma donde nosotros empezamos a hacer estos aglomerados productivos, estos clústeres, que son los que nos van a garantizar poder mantener estos mercados. Porque quizás yo solo, si me lanzo a exportar, después me voy a quedar corto. Y es importante lo que dice usted, y ojalá todos los departamentos se sumen a esta importante iniciativa de Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este momento quiero invitarlos a los dos para que escuchemos la pregunta desde región, porque aquí en Colombia Siembra los productores también tienen su espacio. El campo pregunta. Hola, mi nombre es David Carat, de Swan Atlántico. ¿Qué debo sembrar? ¿En dónde debo sembrar? ¿Y cómo me puedo capacitar? Doctora Latorre, comenzamos por usted para que le pueda contestar a nuestro productor el día de hoy. Bueno, nosotros somos los que estamos implementando, promocionando que tenemos que trabajar en donde nos digan los expertos o también nos diga la vocación de la tierra. Aquí cultive cacao, aquí cultive palma, y por eso es lo importante que está haciendo el Ministerio de Agricultura con la UPRA, porque esos mapas están listos solo para que los agricultores los conozcamos y trabajemos en esas zonas que nos van a indicar y nos van a recomendar. El cómo es muy importante porque en nuestras manos está hacer mejor las cosas. Nosotros tenemos que empezar un manejo integrado de cultivo desde el momento de la siembra, con una buena semilla, con una buena práctica, con todo el proceso de nutrición, porque no podemos poner a aguantar más hambre a los cultivos, o tampoco podemos saturarlos de alimentos, que son los fertilizantes y la nutrición, porque los cultivos no nos van a rendir, así como nosotros las personas no rendimos bien cuando no nos alimentamos bien.
Y adicionalmente, si no los protegemos adecuadamente de las plagas, de las enfermedades, de las malezas, los cultivos van a ir a media marcha porque van a vivir enfermos. Tenemos una oportunidad de oro como país, tenemos que salir adelante porque es verdad que Colombia tiene una frontera agrícola que aprovechar, es verdad que Colombia puede ser más productivo y por esa razón tenemos que aprovechar, así que tenemos que cambiar la forma de enseñarle a los agricultores. Y Procultivos cambió la forma en el manejo de los productos para proteger el cultivo de las plagas, enfermedades y malezas, para respetar el ambiente, para protegerlo, para ser efectivos y para proteger bien el cultivo. Y también capacitamos en la nutrición inteligente para alimentar muy bien nuestros cultivos, pero de una forma diferente a la que tradicionalmente conocemos hace 20 años. Son nuestros programas Mentes Fértiles y Cuidaro, que está a la orden de la audiencia, y de Agricultura al Día. Ingeniero Aguilar, su turno para responder al productor. Gracias. Quiero citar al ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, cuando él dice Colombia siembra es sembrar lo que toca donde toca. Y ahí viene y se une con la pregunta pues, del televidente. ¿Qué es sembrar? Y es precisamente, dice el ministro, lo que toca. Lo que toca hay que entenderlo claramente que es la señal del mercado. Hay que ser más conocedores. Bien lo decíamos ahora en el transcurso del programa, aquí estamos acostumbrados a sembrar por modas, porque mi vecino sembró y le fue bien, y al final del proceso se enfrentan a los mercados y muchas veces no le reconocen el valor, lo que invirtió, porque hay sobreoferta. Cuando hay sobreoferta, los precios caen. Por eso no es la mejor señal sembrar por moda. En este sentido, la recomendación es hay que estar pendiente de los boletines de las diferentes entidades que se generan esta información para poder sembrar realmente en estos temas. El segundo componente que trabajamos es en dónde. Es realmente el trabajo que venimos adelantando desde la UPRA, son los mapas de aptitud. Es una orientación, no es una obligación, pero sabemos que con el tiempo los agricultores, cuando vean que se empiezan a consolidar estos procesos, que la gente se asocia, se agrupa, que estamos conquistando mercados, que los estamos manteniendo, esa realmente va a ser la invitación. Entonces estos mapas nos van a dar una señal muy positiva, sobre todo de qué sembrar, en dónde hacerlo. Doctora Latorre, brevemente, ¿cómo está impactando ese escenario macro del país la adopción de estrategias y sobre todo también de políticas como Colombia Siembra? Está impactando positivamente porque está dando una ruta, está organizando desde una planeación, indicando en qué nos vamos a concentrar, en qué cultivos, cómo vamos a ir creciendo, cómo nos vamos a organizar como grupo, cómo damos una mejor asistencia técnica. Entonces está impactando y debe impactar para llegar a la meta del 1.000.000 de hectáreas adicionales que queremos entregar al final para nuestro país. Perfecto, de esta manera vamos a una nueva pausa de comerciales y ya regresamos con el bloque final aquí en Colombia Siempre. En el país hay 1.500.000 hectáreas sembradas con cultivos que están en el lugar equivocado, desperdiciando así el potencial de los suelos. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Con la creación de 264.000 empleos y una inversión de 1.6 billones, Colombia Siembra busca reducir la pobreza en el campo y volver a hacer del sector agropecuario un negocio rentable. Continuamos con Colombia Siembra y esta vez, doctora Latorre, quiero preguntarle, porque ustedes desde Procultivos han desarrollado estudios e investigaciones, ¿en qué consisten y sobre todo ese beneficio que va a tener nuestro agro colombiano? En la ANDI hay un compromiso con la agroindustria y por eso Procultivos empezó con el estudio de priorizar, de revisar qué cultivos pueden jalonar rápidamente y cambiar la suerte de la agricultura a crecimientos más rápidos porque no estamos creciendo como nos merecemos. Y adicionalmente se está revisando cómo podemos ayudar a que nos encadenemos, es decir, el agricultor con la industria. Un ejemplo, el papicultor con la industria que vende la papa en chip, en paquete. Eso tiene que existir. Entonces, esos estudios nosotros los estamos trabajando y construyendo para darle guías
al agricultor y recomendaciones y trabajar con ellos y que logremos esos encadenamientos, que logremos esas priorizaciones y que logremos el crecimiento de esos cultivos que hoy son pequeños y no le apostamos mucho. Así que tenemos enormes oportunidades de hacerlo y por eso estamos trabajando en estudios para conocer con exactitud qué cultivamos, hacia dónde vamos, hacia qué mercados y cómo trabajamos juntos. Para ambas entidades se viene un trabajo muy arduo en todo este panorama. Brevemente, los retos, doctor, para la UPRA y sobre todo en Colombia Siembra. Bueno, yo quiero referirme a un reto que creo que es estructural para el sector y es el relevo generacional. Nuestros campesinos son ya de una edad mayor y tenemos que hacer que los jóvenes se enamoren del campo. Y yo creo que ese va a ser uno de los retos y el ministerio está muy enfocado en poderlos lograr. Ya entrando al trabajo particular que hace la UPRA, que es el tema de los mapas, de los lineamientos, de ayudar y dar esas orientaciones para que las políticas, todos estos incentivos que da el ministerio y sus entidades lleguen a los lugares que son para lo que debe ser. En este sentido, en materia de información, el país todavía hay mucha desinformación. Para conocer los estudios de mercados todavía no es fácil para un agricultor de pronto aproximarse a esto y yo creo que ahí debemos hacer mucho más fácil ese camino para que nos entiendan. Doctora Latorre, brevemente, esos retos que se vienen en todo este marco de Colombia Siembra. Bueno, los retos son grandes. El primero, que los cultivos pequeños hoy sean grandes. Que los cultivos que vamos a colocar en el mundo nos los paguen muy bien porque hay chequeras listas a pagarlos muy bien si damos con la calidad y lo podemos hacer. La industria nacional necesita de nuestros cultivos con unas calidades específicas que las podemos dar. La papa chip la podemos vender desde Colombia. Lo que es el cacao fino de aroma lo podemos hacer en Colombia. La palma para que se transforme en energía la podemos hacer en Colombia. Todo lo que se puede transformar de la agricultura a la mesa o a nuestros hogares a través de la luz, del vestido, lo podemos hacer en Colombia. Esos son los retos. Doctora María Elena Latorre, directora ejecutiva de la Cámara Procultivos de la ANDI, muchísimas gracias por su tiempo hoy en Colombia Siembra. Gracias, Lina, por la invitación, por el espacio, a los televidentes por escucharnos. Estamos a la orden en la Cámara Procultivos. Muchísimas gracias y por supuesto también gracias al doctor Daniel Aguilar, director de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras de la UPRA. Bueno, gracias a ustedes por abrirnos este espacio para poder llegar a los agricultores, decirles que estamos trabajando muy duro, como lo dices, y que esperamos que pronto se empiecen a ver los frutos. Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía hoy en Colombia Siembra desde el Jardín Botánico de Bogotá. Yo los dejo con las conclusiones de este importante tema, la diversificación de cultivos dentro de Colombia Siembra. Ordenar la producción en el país garantiza mantener los mercados y para hacerlo es fundamental la asistencia técnica respaldada desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los mapas de aptitud son una guía de lineamientos y orientaciones para los productores, así sabrán qué sembrar y dónde hacerlo. Los cultivos promisorios, como la palma, mango, cacao, piña, aguacate y frutos rojos, podrían transformar en solo 5 años el crecimiento agrícola colombiano. Colombia Siembra. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @minagricultura, @agriculturadía. En Facebook nos encuentra como Agricultura Día y también a través de la página institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural www.minagricultura.gov.co. Gracias por habernos acompañado en Agricultura al Día, en esta oportunidad con una edición especial de Colombia Siembra.